¿Qué sucede cuando una esposa devota es humillada públicamente por la amante de su marido? ¿Crees que se desmorona en la derrota? Piénsalo de nuevo. Esto no es solo una historia de infidelidad. Es un relato de venganza calculada y transformación gloriosa. Estás a punto de presenciar cómo una mujer, ridiculizada por su ropa sencilla, orquesta una caída tan épica, tan perfectamente ejecutada, que pone de rodillas a un millonario. Ella no solo se venga, redefine todo el juego. Mantente atento, porque en el momento en que una esposa aparentemente sumisa llega en alta costura y las cámaras comienzan a destellar, todo cambia. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte historias tan impactantes como esta. Y si esta historia te resuena, dale me gusta a este video. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid resplandecía con el tipo de luz incandescente que solo el viejo dinero y la nueva ambición podían generar. Era la gala anual corazón de la ciudad, un evento clave para la élite filantrópica de la capital española. Lámparas de araña de cristal, pesadas como cascadas congeladas, derramaban luz sobre mesas repletas de arreglos florales que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros, el tintineo de copas de champán y el murmullo bajo y autosatisfecho de los personajes más poderosos de la ciudad. Isabel Alcázar se movía entre todo ello, con la tranquila gracia que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio con Ricardo Alcázar. A sus 42 años, seguía siendo una mujer de belleza clásica, con serenos ojos almendrados y cabello castaño miel recogido en un moño sencillo y elegante. Esa noche llevaba un vestido de seda azul, zafiro oscuro, de Purificación García. Era discreto, de buen gusto y con al menos 3 temporadas de antigüedad. En un mar de lentejuelas, plumas y atrevidos escotes, Isabel era un retrato de elegancia atemporal, casi olvidable. Ella lo sabía, y la mayoría de las noches se sentía cómoda con ello. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Su marido, Ricardo, era un tiburón con un traje hecho a medida. No solo estaba en la sala, era dueño de ella. Su imperio inmobiliario, Alcázar Holdings, tenía sus tentáculos de acero y cristal envueltos alrededor de la mitad del horizonte de la ciudad. Era carismático, con una risa sonora que atraía la atención y una sonrisa que podía desarmar a sus competidores más feroces. Pero durante el último año, esa sonrisa rara vez se había dirigido a Isabel. Lo vio al otro lado de la sala, presidiendo cerca de las exhibiciones de la subasta silenciosa. Y a su lado, prácticamente fusionada con él, estaba Luna. Luna Vargas era todo lo que Isabel no era. Tenía 26 años, con una melena de cabello rojo fuego que caía en cascada sobre sus hombros, y un cuerpo enfundado en un deslumbrante vestido de lentejuelas doradas que dejaba poco a la imaginación. Era una influencer de redes sociales, una estrella de reality shows, una mujer cuya carrera entera se había construido sobre ser vista. Su risa era fuerte y gutural, un marcado contraste con las risitas educadas de las otras mujeres. Era la amante de Ricardo, un hecho que quizás era el secreto peor guardado en su círculo social. La mano de Isabel se apretó en su pequeño bolso de mano. Había accedido a venir esa noche por las apariencias, una frase que se había convertido en el lema no oficial de su matrimonio. Ricardo había insistido. Es por el hospital infantil, Isa. Tenemos que mostrar un frente unido.
había dicho con su voz, suave como mármol pulido, mientras sus ojos ya estaban distantes, probablemente en su teléfono, enviando mensajes a Luna. Tomó un sorbo vigorizante de su champán y comenzó el lento y familiar vals de una esposa de la alta sociedad, moviéndose de un círculo de conversación a otro, intercambiando cumplidos con personas que conocía desde hacía años. «Isabel, estás preciosa», dijo Carmen de la Vega, cuyo propio vestido era un derroche de volantes de alta costura. «Tú también, Carmen», respondió Isabel con una sonrisa genuina. En realidad, le caía bien Carmen, pero su mirada seguía siendo atraída hacia Ricardo y Luna. Ahora estaban de pie con un grupo que incluía a algunos de los inversores más importantes de Ricardo, incluido el formidable magnate japonés, el señor Sato. Ricardo gesticulaba ampliamente, contando una historia, y Luna se aferraba a su brazo, mirándolo con una expresión de pura y descarada adoración. Era una actuación, y una asquerosamente buena. Isabel sintió una punzada familiar, una mezcla sorda y dolorosa de humillación y tristeza. Ya no era la aventura en sí lo que la hería más profundamente. El shock inicial se había convertido hace mucho tiempo en una especie de dolor crónico. Era la desfachatez. Ricardo no solo tenía una amante, la exhibía. Estaba desafiando a Isabel a que lo confrontara, a que armara un escándalo, sabiendo que ella era demasiado reservada, demasiado digna para hacerlo, como si sintiera su atención. Los ojos de Luna, afilados y verdes como los de un gato, se movieron por la sala y se encontraron con los de Isabel. Una sonrisa lenta y petulante se extendió por sus labios perfectamente maquillados. Le susurró algo al oído a Ricardo. Él miró a Isabel, su expresión momentáneamente indescifrable, antes de volverse hacia su audiencia. Más tarde, mientras Isabel hablaba con la presidenta de la gala, escuchó la voz de Luna, aguda y audible desde un grupo cercano. «¿Puedes creerlo? Parece que acaba de salir de un catálogo de 2010», dijo Luna, con la voz goteando con descendencia. Algunas risitas serviles la siguieron. «Quiero decir, entiendo que es de cierta generación, pero esta es la gala corazón de la ciudad, no una reunión de club de lectura suburbano. Ricardo tiene una imagen que mantener. Es una pena que a su esposa no parezca importarle». Las palabras golpearon a Isabel con fuerza física. No era solo un insulto. Era un despojo público de su valor, una declaración de que ya no era apta para el mundo que había ayudado a Ricardo a construir. La mujer que había organizado innumerables cenas para sus clientes, que había recordado los nombres de sus hijos y sus vinos favoritos, que lo había apoyado a través de crisis financieras y batallas corporativas, ahora estaba siendo descartada como una reliquia anticuada por la mujer que dormía en la cama de su marido. Sus mejillas ardían. Quería darse la vuelta, acercarse y borrarle la sonrisa de suficiencia de la cara a Luna. Quería gritarle a Ricardo por permitir esto, por crear el ambiente donde tal falta de respeto podía florecer. Pero no lo hizo. En cambio, se disculpó con un murmullo tranquilo y caminó hacia la terraza, con la postura erguida. El aire fresco de la noche fue un alivio. Abajo, el Parque del Retiro era un misterio oscuro y extenso, sus bordes bordeados por las luces de la ciudad. Apretó la fría balaustrada de piedra, con los nudillos blancos. Había sido una tonta. Su dignidad, su sufrimiento silencioso, su creencia en mantener un frente unido, ¿qué le había conseguido? Se había interpretado no como fuerza, sino como debilidad, como permiso. Ricardo la encontró allí 10 minutos después. «Ahí estás»,
dijo con un tono despreocupado, como si no hubiera estado de pie mientras su amante se burlaba de ella. Sato está a punto de irse. Quiero que nos despidamos, juntos. Isabel se volvió para mirarlo, con los ojos fríos. Escuché lo que dijo Ricardo. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Se aflojó la corbata. Luna puede ser un poco... mucho. Es joven. No entiende los matices de nuestro mundo. ¿Los matices? La voz de Isabel era peligrosamente baja. El matiz donde permites que tu amante humille públicamente a tu esposa mientras intentas cerrar un trato. ¿Está eso en el manual? Oh, por el amor de Dios, Isabel, no seas tan dramática, espetó, su paciencia, siempre escasa con ella últimamente, evaporándose. Fue un comentario tonto sobre un vestido. ¿Un vestido? ¿De eso se trata? Si quieres un vestido nuevo, ve a comprar uno. Compra 10. Compra toda la maldita tienda. Sabes que no me importa el dinero. Eso fue todo. Ese fue el núcleo de su desprecio. Él pensó que se trataba de un vestido. Pensó que su dolor, su humillación, toda su identidad, podían ser aplacados con un viaje de compras. Ya no la veía como una socia o incluso como una persona. Era solo otro de sus activos, uno que aparentemente se había depreciado con el tiempo. Tienes razón, dijo ella, su voz de repente tranquila, clara y completamente desprovista de la emoción que él esperaba. Es un comentario tonto sobre un vestido. Ricardo la miró, sorprendido por su repentina capitulación. Esperaba lágrimas, recriminaciones, otra agotadora discusión que no llegaría a ninguna parte. Su plácida aceptación lo inquietó. Bien, dijo con cautela. Entonces, vamos a despedir a Sato. Mientras regresaba al brillante salón de baile a su lado, presentando la imagen perfecta de la esposa que lo apoya, algo dentro de Isabel cambió. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Se endureció en un propósito sutil, único y agudo. Ricardo tenía razón. No se trataba del vestido. Se trataba de todo lo que el vestido representaba. Y él, y su arrogancia, le habían entregado el arma que necesitaba. Él pensó que ella era una reliquia de una época pasada. Él y su ostentosa, ruidosa y moderna amante pensaron que su estilo de fuerza tranquila era obsoleto. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mientras sonreía amablemente al señor Sato, hizo un voto silencioso. No dejaría a Ricardo. Todavía no. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. No, ella no sería la esposa trágica que se desvanecía en la oscuridad. Se convertiría en la mujer que Ricardo no podía permitirse perder, y la mujer que Luna nunca podría esperar ser. El juego había comenzado. E Isabel Alcázar, una mujer de cierta generación, estaba a punto de reescribir las reglas. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Isabel? ¿Buscarías venganza o te rendirías? Comenta tus ideas abajo. Los días que siguieron a la gala fueron un estudio de tranquilidad engañosa. En la superficie, nada cambió en el cavernoso apartamento de los Alcázar en el Paseo de la Castellana. Ricardo estaba ocupado, consumido por las negociaciones finales del acuerdo con Sato. Llegaba tarde a casa, oliendo ligeramente al embriagador perfume de Luna, y se iba temprano, con la mente ya en las hojas de cálculo y las leyes de zonificación. Él e Isabel se movían el uno alrededor del otro con la coreografía practicada y distante de una pareja de muchos años que se había quedado sin cosas que decir. Él confundió su silencio con aquiescencia.
su calma con derrota. Fue un error de cálculo fatal. Para Isabel, el apartamento se había transformado de un hogar en un cuartel general. La humillación en la gala no la había roto, la había forjado. El dolor sordo de la traición había sido reemplazado por el fuego frío y claro de la resolución. Ya no era una víctima en la historia de su propia vida. Era la arquitecta de su próximo capítulo. Su primer movimiento no fue hacia un abogado de divorcios, sino hacia su ordenador portátil. No investigó la división de bienes o los acuerdos de custodia. En cambio, pasó horas en el antiguo estudio de su difunto padre, una habitación a la que Ricardo nunca entraba. Rodeada de sus libros encuadernados en cuero sobre finanzas e historia del arte. Su padre, un respetado banquero de inversiones, le había enseñado más que solo a apreciar un Monet. Le había enseñado a leer un balance y, lo que es más importante, a comprender que el verdadero poder rara vez grita. Isabel comenzó desenredando meticulosamente sus propias finanzas del laberíntico imperio de Ricardo. A lo largo de los años, había prestado poca atención, permitiéndole a él y a su ejército de contables que lo gestionaran todo. Ahora escudriñó cada extracto, cada fideicomiso, cada vehículo de inversión que llevaba su nombre. Descubrió que, gracias a un preacuerdo matrimonial previsor que su padre había insistido en firmar y a varias herencias que había recibido, era independientemente más rica de lo que Ricardo probablemente recordaba. No era solo una dependiente, era una socia silenciosa. Su segundo paso fue una llamada telefónica, no a una amiga para un almuerzo lloroso, sino a un número que no había marcado en más de una década. «Antoine», dijo, su voz suave y segura. «Soy Isabel, Isabel Alcázar». Al otro lado de la línea, en un elegante atelier parisino, Antoine Dubois, uno de los modistos más venerados y reclusivos del mundo, se detuvo en su boceto. Recordaba a Isabel, no como la esposa de un descarado magnate español, sino como la hija de su viejo amigo, una joven con una comprensión innata y tranquila del estilo que era una rareza. «Isabel», dijo, su voz cálida de sorpresa. «Ma chérie, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Necesito un vestido, Antoine», dijo simplemente. «No, necesito más que un vestido. Necesito una armadura». Intrigado, Antoine escuchó mientras Isabel explicaba no los sórdidos detalles de la aventura de su marido, sino la esencia de su objetivo. No habló de venganza o humillación. Habló de recuperación, de presencia, de hacer una declaración sin pronunciar una sola palabra. No era una mujer despechada. Era una mecenas con una visión. Era un lenguaje que Antoine entendía perfectamente. «No me interesa lo que está de moda», concluyó Isabel. «Me interesa lo que es eterno». «Déjalo en mis manos», dijo Antoine. Una chispa creativa se encendió. «Tengo una idea, algo transformador». Le dijo que volaría a Madrid para una consulta privada la semana siguiente. La última pieza de su estrategia inicial fue la más crucial. Isabel sabía que un vestido nuevo, por espectacular que fuera, sería solo un espectáculo fugaz, sin la narrativa adecuada. Necesitaba controlar la historia. Para esto, recurrió a la mejor. Consiguió una reunión con Sofía Vidal, la directora de Vidal Comunicaciones, una firma de relaciones públicas tan exclusiva y efectiva que en los círculos mediáticos se la conocía como la hacedora de reinas. Sofía era una leyenda, inteligente, impecablemente vestida y notoriamente selectiva con su clientela. No manejaba escándalos.
construía legados. Se reunieron en una discreta sala de té en el Hotel Santo Mauro. Sofía, con su severa melena negra y su mirada penetrante, escuchó atentamente mientras Isabel exponía su situación. De nuevo, Isabel fue estratégica. Pintó un cuadro, no de un matrimonio en crisis, sino de una mujer en una encrucijada. Durante 15 años he sido la señora Ricardo Alcázar, explicó Isabel, con las manos tranquilamente apoyadas en su regazo. He apoyado sus ambiciones, he criado a nuestros hijos y he gestionado nuestras obligaciones sociales. He sido una socia en la construcción del nombre Alcázar. Ahora siento que es hora de cultivar mi propia identidad, de salir a la luz en mis propios términos. Mencionó su deseo de revivir la fundación benéfica inactiva de su familia, centrándose en la educación artística para niños desfavorecidos, una causa que le apasionaba genuinamente. Estaba aprovechando su propia historia, su propio nombre, el que tenía antes de Alcázar. Sofía la observó, un destello de admiración en sus ojos. La mayoría de las mujeres que acudían a ella estaban en pánico, desesperadas por salvar una reputación. Isabel estaba tranquila, serena y pensando 3 movimientos por delante. No le pedía a Sofía que limpiara un desastre. La invitaba a construir un monumento. ¿Y Ricardo?, preguntó Sofía con voz neutra. ¿Cuál es su papel en esta evolución? Ricardo, como siempre, está centrado en sus negocios, dijo Isabel con una pequeña y enigmática sonrisa. Él cree que mi mundo es muy pequeño. No tiene idea de la escala de mis planes. Él piensa que mi mayor ambición es redecorar la casa de verano en Marbella. Los labios de Sofía se curvaron en una rara sonrisa cómplice. Hombres como su marido a menudo sufren de una falta de imaginación cuando se trata de sus esposas, observó. Ven a la mujer con la que se casaron hace 20 años, no a la mujer en la que se ha convertido. Así que quiere lanzar su fundación, y quiere hacerlo de una manera que sea imposible de ignorar. Exacto, confirmó Isabel. La gala anual de maestros modernos en el Museo del Prado es dentro de 6 semanas, dijo Sofía, su mente ya trabajando. Es el evento más fotografiado de la temporada de primavera. Más prensa que la gala Corazón de la Ciudad, por un factor de 10. Todos los que son alguien en el arte, las finanzas y los medios estarán allí. Ese será nuestro escenario. Un plan comenzó a formarse entre ellas. Una campaña cuidadosamente orquestada de susurros y filtraciones estratégicas. Sembrarían historias en las columnas adecuadas, no sobre la aventura, sino sobre el resurgimiento de Isabel Alcázar. Historias sobre el renacimiento del legado filantrópico de su familia, sobre su pasión por el arte, sobre su tranquila influencia. La construirían pieza por pieza, creando una narrativa tan convincente que para cuando ella caminara por esa alfombra roja, no sería solo la esposa de Ricardo Alcázar. Sería un poder por derecho propio. Cuando Isabel regresó al apartamento esa tarde, Ricardo estaba en casa temprano por una vez. Estaba al teléfono, paseando por la sala de estar. No, Luna, no puedes venir, decía, su voz un gruñido bajo y frustrado. La gala del Prado es otra cosa. Es solo para la lista A. Mesas corporativas. Mi mesa es para inversores. No, no se trata de ti. Se trata de negocios. Isabel pasó junto a él, un fantasma en su propia casa. Apenas la miró. Estaba demasiado ocupado gestionando las expectativas de su amante, completamente ajeno a la tranquila revolución que se tramaba a pocos metros de distancia.
Estaba librando la batalla equivocada, vigilando el frente equivocado. Estaba tan concentrado en la ruidosa y brillante distracción de Luna que no se dio cuenta del silencioso cambio tectónico que ocurría justo debajo de sus pies. La esposa que daba por sentada estaba afilando sus armas en silencio, reuniendo a sus aliados y preparándose para subir a un escenario que él no podía controlar. Las 6 semanas previas a la Gala del Prado fueron una clase magistral de sutileza. Mientras Ricardo estaba consumido por las etapas finales y frenéticas de su acuerdo con Sato. Un acuerdo que Isabel sabía que se estaba volviendo más complicado de lo que él dejaba entrever. Ella estaba construyendo silenciosamente su coalición. Esta no era una guerra que se ganara con gritos en su vestíbulo de mármol, sino con almuerzos discretos, amistades reavivadas y el goteo lento y constante de información en los canales correctos. Su primera y más importante alianza fue con una mujer llamada Béatrice Dubois, la viuda de un diplomático francés y una figura venerada en el mundo del arte. Béatrice era prima de Antoine el Modisto, una mujer que se movía con la tranquila autoridad de alguien que había visto imperios surgir y caer entre cócteles. Había sido una querida amiga de la madre de Isabel, e Isabel siempre había admirado su sabiduría y su conocimiento enciclopédico de la sociedad madrileña. Se reunieron en la trainera, un bastión de encanto del viejo mundo que se sentía a un mundo de distancia de los lugares de moda y transitorios que Luna frecuentaba. Con copas de Sancerre, Isabel expuso la historia completa, sin ocultar nada. Habló de la aventura de Ricardo, la burla pública de Luna y la profunda subestimación de su marido. Beatriz escuchó. Su rostro elegantemente arrugado no delataba nada más que una concentración pensativa. Cuando Isabel terminó, extendió la mano por la mesa y le dio una palmada en la mano. «Querida», dijo, su voz un murmullo bajo y culto. «Hombres como Ricardo Alcázar construyen sus mundos sobre los cimientos que sus esposas proporcionan. Se acostumbran tanto a la estabilidad que olvidan que el cimiento está ahí hasta que se agrieta». Tomó un sorbo de su vino. «Así que no solo estás redecorando la casa, la estás reconstruyendo según tus propios términos. Lo apruebo». La aprobación de Beatriz fue más que un consuelo. Fue una clave. Abrió puertas que habían estado cerradas para Isabel durante años, puertas que Isabel ni siquiera se había dado cuenta de que quería cruzar. De repente, Isabel era coanfitriona de una exposición privada en una galería de arte, con Beatriz, siendo reintroducida a curadores de museos, artistas y, lo más importante, a los filántropos del viejo dinero de la ciudad, las mismas personas cuyo respeto Ricardo anhelaba, pero nunca podría dominar por completo. Vieron en Isabel no un apéndice de Ricardo, sino la hija de un hombre al que habían respetado y una mujer de sustancia por derecho propio. Hablaron de su fundación revivida, la Fundación Alcázar para las Artes, con genuino interés. Su pasión era auténtica, su conocimiento de la historia del arte profundo. No era una esposa aburrida buscando un pasatiempo. Era una persona seria, con una misión seria. Mientras tanto, Sofía Vidal y su equipo estaban haciendo su magia en la prensa. No hubo filtraciones escandalosas sobre la aventura. Eso habría sido demasiado crudo, demasiado al estilo de Luna. En cambio, una narrativa diferente comenzó a tomar forma. Un pequeño artículo apareció en la sección de estilo de
El país sobre el resurgimiento del lujo discreto y la filantropía intelectual, contrastándolo sutilmente con la caridad más ruidosa y performática de la gente de nuevo dinero. El nombre de Isabel fue mencionado como un excelente ejemplo de lo primero. Un artículo en la revista Hola, en línea, perfiló a los legadodadores, hijos de familias prominentes que estaban reviviendo el trabajo caritativo de sus padres. La Fundación Alcázar fue destacada prominentemente con una cita de Isabel sobre la creencia de su padre de que el arte es la conciencia de una ciudad. No había ninguna foto de ella, solo sus palabras, lo que les daba más peso. Estos susurros eran una forma de guerra psicológica. No atacaban directamente a Ricardo o Luna. Simplemente creaban un mundo, un estándar de elegancia y propósito, del cual Luna, por su propia naturaleza, estaba excluida. Luna, que documentaba cada comida cara y vacaciones patrocinadas en Instagram, era la encarnación de la cultura performática que el artículo sutilmente criticaba. Ricardo, cuando se dio cuenta de todo, se sintió complacido. Buena prensa para la familia, comentó una mañana, al ver una mención de la Fundación Alcázar en una columna social. Me alegro de que estés ocupada, Isa. Estaba tan cegado por su propio ego que vio sus actividades como una extensión encantadora e inofensiva de su propia construcción de marca, como una nueva ala, decorada con buen gusto, de su sede corporativa. No se dio cuenta de que era un edificio completamente separado con su propia fundación y su propia fuente de poder. Luna, sin embargo, no era tan complaciente. Vio el cambio y la enfureció. Su mundo se construía sobre la atención, y de repente una parte de esa atención se estaba desviando hacia la aburrida esposa. ¿Qué es todo esto que sigo viendo sobre la fundación de Isabel? Le exigió a Ricardo una noche en su elegante y minimalista loft en el barrio de Salamanca, un loft pagado por una LLC conectada al Alcázar Holdings. Está haciendo que parezca que es la próxima duquesa de Alba. Es vergonzoso. La gente va a pensar que no puedes controlar a tu propia esposa. No es nada, cariño, la tranquilizó Ricardo, distraído por una docena de otras presiones comerciales. Es un proyecto para mantenerla feliz. No significa nada. Pero sí significaba algo. La inseguridad de Luna comenzó a hacerla descuidada. Se volvió más ruidosa, más exigente. Publicó fotos cada vez más extravagantes en línea. Una nueva pulsera de diamantes, un viaje de fin de semana a Ibiza en un jet privado, en un intento desesperado por reafirmar su estatus como la mujer en el centro del mundo de Ricardo. Pero en el nuevo contexto que Sofía Vidal había creado, sus publicaciones comenzaron a parecer menos glamorosas y más codiciosas. La sección de comentarios, antes su caja de resonancia personal de adoración, se convirtió en un pelotón de fusilamiento. Mientras publica selfies, su esposa está cambiando el mundo. Esto es tan de mal gusto. Lee la sala. Clase versus basura, y todos sabemos cuál eres tú. Esa etiqueta de sin preocupaciones parece muy preocupada. El último clavo en el ataúd de su imagen pública no vino de un troll, sino de su agente. La llamada llegó por la tarde. Luna, dijo, su voz tensa y desprovista de su habitual dulzura. Esa campaña de relojes de lujo que estábamos cerrando, están retirando la oferta. ¿Qué? ¿Por qué? Chilló ella, la copa de champán temblándole en la mano. Su marca se trata de elegancia atemporal, Luna. Sienten que tu percepción pública actual no está alineada con ese mensaje. Van en una dirección diferente. La línea se cortó.
dejando a Luna en una jaula dorada y silenciosa de su propia creación. Su marca, construida sobre ser el brillante centro de atención, había sido devaluada instantánea e irrevocablemente. Ya no era la escandalosa y emocionante otra mujer. Era solo la amante de mal gusto de un hombre cuya esposa acababa de convertirse en una leyenda. Para Ricardo, las consecuencias fueron más inmediatas y mucho más graves. Entró a un almuerzo de seguimiento con el señor Sato y su equipo, esperando finalizar la logística. En cambio, encontró a Isabel ya sentada en la mesa, inmersa en una conversación con la señora Sato. El señor Sato había solicitado específicamente su presencia. La atmósfera era palpablemente diferente. La conversación no era de hormigón y acero, sino de arte y legado. El señor Sato se volvió hacia Isabel. Mi esposa me estaba hablando del enfoque de su fundación en la preservación de las formas de arte tradicionales entre los jóvenes. Es un tema muy querido para mí. Isabel respondió con un punto erudito sobre la pérdida de habilidades artesanales en la era digital, su conocimiento fluido y su pasión genuina. Ricardo solo pudo sentarse allí, un observador silencioso e inútil en su propia reunión. Sintió un frío pavor recorrerle los huesos mientras observaba la escena. Siempre se había presentado como el lobo solitario, el genio singular detrás de su imperio. Ahora Sato y sus otros inversores vieron que su mayor activo era el que había descuidado y faltado al respeto. Vieron a Isabel no como una posible responsabilidad en un divorcio complicado, sino como una fuerza estabilizadora, una mujer de integridad. Su propio carácter, por extensión, estaba ahora bajo revisión. Su imprudente aventura ya no era un asunto privado. Era un riesgo comercial, evidente. Su esposa es una mujer formidable, señor Alcázar, le dijo Sato a Ricardo más tarde, mientras se iban, sus palabras una daga perfectamente cortés. La fuerza de una empresa no reside solo en su balance, sino en el carácter de su liderazgo, de todo su liderazgo. El ostracismo social fue rápido y brutal. No fue un decreto formal, sino miles de pequeños cortes. Llamó a su compañero de golf habitual, un hombre que conocía desde hacía 20 años, solo para encontrarse con una excusa endeble e increíble sobre un dolor de espalda. Las invitaciones a cenas privadas y escapadas de fin de semana simplemente dejaron de llegar. Las esposas de sus amigos y socios comerciales, que antes habían tolerado la presencia de Luna con sonrisas forzadas, ahora lo saludaban con una cortesía helada antes de darse la vuelta. Se pusieron inequívocamente del lado de Isabel. Ella no se lo había pedido. No tuvo que hacerlo. Sus acciones habían hablado por ella, y todos habían escuchado el mensaje. Isabel Alcázar era una mujer a la que se debía respetar. Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Intentó confrontar a Isabel en su apartamento esa noche. El espacio, antes un monumento a su éxito, ahora se sentía como su territorio soberano. ¿Qué fue eso, Isabel?, exigió, tratando de recuperar su antigua autoridad sonora. Pero su voz era hueca, un fantasma en la vasta sala de estar. ¿Qué demonios fue todo ese espectáculo? Isabel levantó la vista de una propuesta que estaba revisando para la fundación, su expresión tan plácida como un lago profundo. La gira, dijo, su voz uniforme y fría. Fui yo recordándote a ti y a todos los demás quién soy. No soy solo tu esposa, Ricardo. Soy la hija de Roberto Alcázar. Soy una socia en esta vida que construimos, y no seré ignorada ni faltada al respeto, ni por ti,
y ciertamente no por tu amante. Te pusiste a mis espaldas. Te aliaste con mi rival, Miguel Sanz, escupió, su rostro cubierto de manchas. Construí una junta para mi fundación, lo corrigió ella suavemente. La corrección misma, una muestra de poder. Miguel Sanz, a pesar de tu historia, entiende la importancia del deber cívico. La señora Sato es una apasionada de la educación artística. Su presencia le da credibilidad a una causa en la que creo. Nunca se trató de ti, Ricardo. Simplemente asumiste que el mundo gira a tu alrededor. Ese siempre ha sido tu problema. Él la miró, finalmente viendo la profundidad de su locura. Había provocado a una osa que creía que era un gatito. Se había burlado de su ropa, su tranquilidad, su dignidad. No comprendió que esas eran las mismas fuentes de su fuerza. Había pensado que el poder era ruidoso, ostentoso y con lentejuelas doradas. Se había equivocado. El poder era un vestido de alta costura que susurraba, un plan estratégico ejecutado en silencio y una red de aliados unidos por el respeto mutuo, no por el dinero. El golpe final y aplastante llegó una semana después. Ricardo estaba en su oficina, mirando hojas de cálculo que de repente parecían sin sentido, cuando sonó su línea privada. Era David Merino, el vicepresidente senior del banco que financiaba el proyecto Torre Alcázar. Ricardo, comenzó David, su tono incómodamente formal. Estoy llamando por el último tramo de financiación para la Torre Alcázar. La Junta tuvo una reunión esta mañana. Hay algunas preocupaciones. ¿Preocupaciones?, repitió Ricardo, con el estómago apretado. El trato está firmado. Sato está dentro. Sí, lo sabemos. Pero nuestro compromiso depende de nuestra confianza en el liderazgo del proyecto. Ricardo, la Junta está preocupada por la estabilidad de tu liderazgo personal a la luz de los recientes acontecimientos públicos. La prensa ha sido extensa. La implicación era tan clara como catastrófica. El banco y el mundo veían a Isabel como la estable, sin ella implícitamente a su lado. El propio Ricardo parecía una mala inversión. Se enfrentaba a la ruina financiera no por una caída del mercado, sino porque no había sabido valorar a su esposa. La encontró en el estudio, un lugar al que ahora entraba con la aprensión de un suplicante que se acerca a un trono. La habitación estaba llena del sol de la tarde, y ella estaba bañada en él, un icono de autoridad tranquila. «Van a retirar mi financiación, Isabel», dijo, su voz despojada de toda su fanfarronería habitual. Parecía derrotado, más pequeño, un hombre desinflado. «Por tu culpa». Isabel dejó la pluma y cruzó las manos sobre el escritorio antiguo. «No, Ricardo», dijo, su voz no cruel, sino firme como el acero. «Es por tu culpa. Es por tus elecciones, tu arrogancia, tu profunda falta de juicio y tu creencia de que la única persona en este matrimonio que importaba era la que estaba en el espejo». Se hundió en una silla frente a ella, el cuero suspirando bajo su peso. «¿Qué quieres, Isa?», susurró, usando el viejo y familiar diminutivo. Sonaba extraño, inmerecido. ¿Un divorcio? ¿La mitad de todo? Todo. Isabel lo consideró por un largo momento. Podría arruinarlo por completo. Tenía el poder, la influencia y la justificación para hacerlo. Pero nunca la había motivado la pura venganza. Su objetivo había sido la recuperación, no la destrucción. «Quiero respeto, Ricardo», dijo, su voz bajando a un susurro, obligándolo a inclinarse. «Y quiero un nuevo acuerdo. Nuestro matrimonio tal como lo conocíamos ha terminado. Eso no es negociable.
De ahora en adelante somos socios comerciales. Tú dirigirás tu empresa y yo dirigiré mi fundación. Mantendremos una fachada pública de civismo por el bien de nuestros hijos y nuestros intereses comerciales restantes. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tu aventura con Luna Vargas terminará, de inmediato y permanentemente. Proporcionarás un acuerdo generoso pero final, cuyos términos redactará mi abogado. Incluirá un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Ella desaparecerá de nuestras vidas y del ojo público. Si veo una sola publicación críptica en las redes sociales de ella, ese acuerdo quedará anulado. ¿Está claro? Él solo pudo asentir, con los ojos muy abiertos. Viviremos en esta casa como cohabitantes, pero no como pareja. Asistiremos a funciones importantes juntos cuando sea necesario como socios en la empresa Alcázar Vidal, pero nuestras vidas privadas serán completamente separadas. Estos son mis términos. No son negociables. Ricardo miró a la mujer que tenía delante, serena, poderosa y en completo control, y supo que no tenía elección. Había perdido. Había estado tan ocupado menospreciando a su esposa, tan confiado en su mansedumbre, que nunca la vio elevarse por encima de él. Asintió lentamente. El arquitecto de un imperio desmoronado puesto de rodillas, no por una recesión del mercado o un asaltante corporativo, sino por la voluntad tranquila e indomable de la mujer, cuyo vestido había dejado que su amante se riera. Isabel Alcázar no solo había ganado la batalla, había redibujado todo el mapa de su mundo, y en este nuevo mundo ella era y siempre sería la reina. La historia de Isabel es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de ser la voz más fuerte en la sala. Se trata de una confianza tranquila, un pensamiento estratégico y conocer tu propio valor infinito. Ella transformó la humillación en empoderamiento y les enseñó a todos los que la subestimaron una lección que nunca olvidarían. ¿Qué te pareció el épico regreso de Isabel? ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que alguien le dio la vuelta por completo a la situación con sus detractores? Comparte tus pensamientos y tus propias historias en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia de drama y triunfo te ha cautivado, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte otro increíble drama de la vida real.